Bueno, la verdad es que ganamos un partido muy complicado. Estamos muy orgullosos por haber hecho un partido tan completo. Si no haces un partido completo contra un super equipo como es el Deportivo, es muy complicado que le puedas disputar los 3 puntos. Y bueno, estoy muy orgulloso de todos mis compañeros, de todo el equipo, por que el partido transcurrió tal y como lo trabajamos durante la semana. Y bueno, son unos 3 puntos, la verdad que muy necesarios. Sí, la verdad que la afición, a pesar de que es una pena que puedan entrar unos pocos, los que vienen animan mucho y es de agradecer. La pena que queda este año, y sobre todo hay equipos muy atractivos, tipo Deportivo de La Coruña, Cultural Leonesa, Numancia. Yo creo que este año en Ganzábal podrían haber sido domingos, la verdad que del campo prácticamente lleno y de disfrutar del fútbol. Pero bueno, estamos en una situación complicada y bueno, los pocos que pueden venir espero que disfrutaran y la verdad es que nosotros desde dentro le agradecemos mucho el apoyo. Bueno, yo creo que al vestuario nos hacía falta una inyección de moral. Después de una primera vuelta tan buena y luego una segunda vuelta tan intermitente, que no nos acompañaron los resultados, yo creo que nos hacía falta una victoria así de importante en casa, de buen juego y sobre todo los 3 puntos sacados. Y yo pienso que nos va a servir mucho para el partido del domingo, que va a ser muy complicado. Bueno, pues esperamos un Compostela en su casa. Yo le he visto unos cuantos partidos y tiene un buen trato de balón. Quiere la posesión a toda costa. En casa a los rivales los ha tenido contra las cuerdas siempre. Tiene grandes jugadores, por fuera muy rápidos. Quiere tener siempre el control de balón y bueno, nosotros vamos con toda la confianza del mundo para hacer un gran partido y, ¿por qué no, sacar los 3 puntos allí? Sí, por supuesto. Nosotros, una vez cumplido el objetivo, estamos ahí entre los 6 para intentar quedar entre los 2 primeros. Nosotros vamos partido a partido. El domingo hemos sacado 3 puntos contra el Depor, muy importantes, pero ahora ya solo estamos pensando en Compostela, en sacar los 3 puntos. Y no vamos a marcarnos quedar en el primero, el segundo, el tercero. Nosotros vamos partido a partido y quedar lo más arriba posible y hacer unos partidos buenos y sacar los 3 puntos cada día. Bueno, pues la temporada del equipo la califico como buena, con un sabor un poco agridulce, más que nada por cómo fue el inicio de la liga. Estuvimos arriba mucho tiempo, entre las 3 primeras posiciones, y bueno, yo creo que la segunda vuelta nos han mermado un poco las muchas bajas que hemos tenido. Hemos sufrido muchas lesiones, no teníamos una plantilla excesivamente larga y yo creo que eso es lo que nos ha hecho al final pues acabar un poco más abajo de lo que estábamos. Y para mí, viendo cómo se dio el inicio, pues ha sido un poco agridulce, pero bueno, en líneas generales la verdad que la temporada ha sido buena. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento con el rendimiento del equipo. Si el rendimiento del equipo es bueno y yo he tenido la suerte de no haberme lesionado, haber podido participar y ayudar al equipo en todo lo que he podido, pues el rendimiento también, estoy muy contento con mi rendimiento, sobre todo por lo que te he dicho, porque he podido ayudar al equipo, he estado disponible en prácticamente todos los partidos y la verdad es que es un orgullo el haber podido venir aquí, encontrar un club tan familiar y un grupo de personas con una calidad humana y futbolística tan grande, y la verdad es que muy contento.